en esta serie que comenzamos hoy vamos a hablar acerca de los valores que forman el decálogo que nosotros tenemos como base, pues, para lo que creemos como iglesia, para lo que estamos trabajando como iglesia local. El propósito de esta serie pues es animarnos a vivir estos valores que no solo corresponden a esta iglesia en particular, a Central Gracia, sino que corresponden a la vida de cada creyente, pues, y que nosotros deberíamos demostrar en nuestra vida. Entonces son valores que nos edifican a nosotros, pero que también edifican a la iglesia, y por eso queremos animarnos todos juntos a vivir estos valores, a adoptarlos, a creerlos, y sobre todo pues basándonos en lo que la palabra dice acerca de ellos. El primer valor que vamos a ver el día de hoy es el valor relacional. Pero ¿a qué me refiero con ser una iglesia relacional? ¿O de qué estamos hablando con este valor? Los voy a leer, así es como viene nuestro decálogo, y se los quiero leer para ser bien literal. Creemos que la iglesia se convierte en familia, que las amistades genuinas provocan unidad entre los creyentes, que comparten la vida y se animan, se exhortan y edifican el uno al otro. Creemos que esto es parte del corazón de Dios para su iglesia, y que los hermanos habitando en armonía dan testimonio a la sociedad y dan gloria a Dios. Entonces, para comenzar a abordar este tema el día de hoy, les quiero leer el poema de Gerson Murray. Gerson Murray es miembro de una revista digital que se llama Coalición por el Evangelio, y él lidera una iglesia local en Florida. Entonces, ¿listos para verme recitar? Sí. No vayan a aventar flores ni nada por el estilo. Así crean, lo voy a leer, no quiero recitar. Luego me da pena. Muy bien, los que tengan por ahí su hojita, pueden acompañarme leyéndolo ustedes ahí, ¿no? Dice así, el poema se llama Miradlos, y dice: miradlos un domingo juntos, las voces se alzan y llenan el cielo con peticiones, alabanzas, melodías y acción de gracias. Prestan atención y oyen, el sonido del cielo ahora tiene la palabra. Las voces dan paso a la voz con B mayúscula. Indicativos, imperativos, promesas, anuncia el portavoz. El pan allí espera, suave. El vino aguarda, rojo. Ellos marchan hacia la mesa y llegan, para que el pan de vida coman y la copa de la hemorragia beban. La sensación de pertenencia los invade al verse. Alcanza su máxima expresión. Juntos esa adrenalina se fortalece. Miradlos en la semana juntos. Presta atención y míralos. Míralos en la penosa tarea de soportarse. En días de lluvia se acercan para juntos llorar. En el día soleado se reúnen a celebrar. Se ayudan, se animan, se frecuentan. Miradlos, ahí juntos van. Pero no todo es rosado, porque el Evangelio acercó sus pies y algunos callos se han pisado. Hay discrepancia y confrontación, se ofenden y fallan, pero no se distancian. Observa bien, porque van repartiendo compasión, perdón intercambian para saborear reconciliación. Miradlos, una vida juntos, miradlos, torpes, defectuosos e imperfectos. La ironía es que de Dios son instrumentos. Miradlos, pulidos, mansos y lisos. En esa cercanía, hierro con hierro, el maestro los hace sumisos. Miradlos cuán hermoso, habitan con adoración vocal los hermanos de la iglesia local. Miradlos una vida juntos, con arruga y cana, amándose, han envejecido, pero no ha sido una vida vana. Y listo.
Está bueno, ¿no? Está bueno. A mí me gustó mucho y no sé, me hizo remontar recuerdos de mi infancia en la congregación, recuerdos de mi infancia pues con la iglesia, sí, hace mucho. Y la verdad es que sí me llegó, pues, porque creo que tiene mucho de cierto. O sea, hemos pasado de todo y hay momentos buenos y, como dice el poema, hay momentos que no son de color de rosa y somos imperfectos y un montón de cosas, pero Jesús es el centro de todo y por Jesús es que podemos seguir en esta aventura de tener una iglesia relacional. Entonces, dejemos el poema de un lado y veamos qué es lo que nos dice la palabra acerca de ello, ¿ok? Déjenme volver a abrir mis notas. Este poema está inspirado en el Salmo 133 que están viendo en pantalla y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta versión que estoy leyendo es la versión de la Reina Valera y acerca de este salmo, el predicador Charles Spurgeon, que seguramente han escuchado nombrar muchas veces, comenta este salmo de la siguiente manera, y a mí también me gustó mucho. Déjame leértelo. Dice: es una maravilla que rara vez se ve. Por tanto, mirad, con signos de admiración, se puede ver, porque es la característica de los verdaderos santos. Por lo tanto, no dejen de inspeccionarlo, es digno de admiración. Hagan una pausa y mírenlo. Los seducirá para que lo imiten. Por lo tanto, obsérvenlo bien. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y familia, con ese mismo ímpetu que Spurgeon nos invita a prestar toda nuestra atención a lo bueno y agradable que es cuando los hermanos pueden habitar juntos en armonía, con ese mismo ímpetu te invito el día de hoy a prestar tu oído, a prestar tu corazón y estar atentos a lo que Dios quiere mostrarnos, ¿ok? ¿Podemos orar? Muy bien. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, que tu palabra es una guía para nosotros. Tu palabra es vida para nosotros. En tu palabra encontramos todas las respuestas, Señor. Y queremos pedirte que hoy abras nuestros oídos y nuestro corazón a lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Que, Padre, nos enseñes lo que tú quieres para esta congregación como valores que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a expandernos y a vivir nuestro día a día, dándote toda la gloria y honra a ti, Señor. Abre nuestros oídos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, volviendo al Salmo, lo que estamos viendo ahí es una llamada de atención del salmista, ¿no? Mirad cómo comienza. No se los quise gritar tan fuerte hace rato, pero eso es, o sea, es mirad, o sea, es una llamada de atención, es un grito, como lo dice el Spurgeon, ¿no? Es, en serio, pongan atención, es como si dijera: quiero que contemplen y aprecien con todo su detalle y todo su esplendor. ¿Y qué es esto que quiere que miremos? Quiere que miremos lo bueno y lo delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Y otra vez, o sea, ¿pero qué significa todo esto, no? Déjenme decirles, la Reina Valera, que es lo que estamos leyendo, esta versión, lo que traduce como bueno conlleva la idea de algo que es agradable. Chequen las palabras. Es algo que es agradable, placentero, de alta estimación, apropiado o provechoso. Todo eso enfrasca esta palabra y otras palabras, otros significados. Pero fíjense, creo que algo que vale la pena resaltar aquí en este punto es que, como sabemos, no todo lo que es provechoso es placentero. Y en el sentido opuesto, no todo lo que es placentero
es para nuestro provecho. Para dejar más clara esta idea, ¿alguien de ustedes disfruta cuando lo inyectan o lo vacunan? ¿Sí? ¿Lo disfrutan? ¡Qué barbaridad! Adriana nunca ha sido una niña normal, no le hagan caso, ¿verdad? Pero bueno, normalmente, excepto Adriana, disfrutan que le inyecten, ¿no? Nadie le gusta las inyecciones, nadie le gusta la medicina. Bueno, hay unos jarabes muy buenos. Pero difícilmente es algo placentero, sin embargo, es algo provechoso. Y en el otro extremo hay cosas que, como sabemos, pueden ser placenteras, pero no son para nada provechosas, ¿no? Por ejemplo, comerte 10 tacos de birria. Entonces, qué delicia, pero no es provechoso para nosotros. Sin embargo, habitar los hermanos juntos en armonía es algo digno de contemplar, porque, como nos insta el salmista a hacerlo, es tanto provechoso como placentero. Y ambas cosas, además, en un alto grado. Por eso este versículo dice, cuán bueno. O sea, no es nada más bueno, es cuán bueno. Observa lo vasto de lo bueno que es, y además cuán delicioso. A las dos palabras les están poniendo un énfasis aquí. Por eso es en alto grado ambas cosas. Y eso es lo que entonces el salmista nos está invitando a descubrir. Y es por eso que nosotros vamos a estudiar pues, ese versículo y otros versículos que nos ayudan a descubrir y entender esto, por qué es tan bueno y tan provechoso para nosotros, hermanos, habitar juntos en armonía. Desmenuzando un poquito este versículo, notemos algo que dice aquí, y es importante. Dice, los hermanos juntos, o los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces, ¿para quiénes? Para los hermanos. Exacto. No es para cualquier grupo de personas, no cualquier grupo de personas que habite juntos va a ser igual de provechoso y placentero, pero sí para el pueblo de Dios, cuando Dios es el centro de esa comunidad, pues de esa habitación donde estamos habitando juntos. Entonces, familia, esto no es para todos, es para aquellos que estamos reunidos en su nombre y que podemos llamarnos hermanos en Cristo. Y esa es la clave de todo el asunto, pues, acerca de lo relacional. Que teniendo en medio de nosotros a Jesús, Él es quien nos hace capaces de habitar juntos y en armonía. Sin Él, a lo mejor sería más fácil habitar en armonía si cada quien estuviera en su casa, así muy distanciados, ¿no? Como 10 colonias de diferencia. Pero con Jesús podemos habitar juntos y además en armonía. Para profundizar un poquito en este valor, como les decía, vamos a estudiar otros 3 versículos que nosotros también utilizamos para apoyar el valor relacional como parte de nuestro decálogo. El primer punto es procurando la unidad. Para estudiar esto, vamos a Filipenses 2, del 1 al 4. Si lo tienen ahí en sus Biblias, acuérdense que la versión que vamos a estar leyendo hoy es Reina Valera, y si no, aquí está en la pantalla, ¿va? Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros.
Listo. Aquí Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Filipos y comienza con una serie de cuestionamientos retóricos. Dice Pablo, ¿no? Si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si hay comunión en el Espíritu, alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto y compasión. Y esto que Pablo está diciendo lo menciona totalmente de manera retórica, iglesia. Es como, es algo que Pablo está considerando como obvio. Es como si les dijera, si algún agua te moja, si algún fuego te quema o si algún hielo te enfría. Eso es lo que está haciendo. Este juego de palabras que está usando Pablo es de este tipo. Está sentando que la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión con el Espíritu, el afecto y la compasión de Dios en nuestras vidas es algo que se da por sentado para aquellos que somos hermanos, para aquellos que creemos en Cristo, que hemos creído en Cristo. Y es entonces, sentando esto como base, sentando esto, dándolo como hecho, que entonces, ahora sí, Pablo nos exhorta a la unidad. Y una vez más, iglesia, esto quiero que lo noten durante todo lo que vamos a estudiar hoy. Y se los voy a estar recalcando porque no quiero que se les vaya esta idea. Es necesario darnos cuenta que es solo posible para los que estamos en Jesús. Aquí, o sea, Pablo está hablando para aquellos que ya conocen estas bendiciones, que ya gozan de estas bendiciones en su vida, como la comunión con el Espíritu, el afecto y el amor de Dios. Y entonces es Pablo, ¿no? Viene y nos exhorta y les dice a los Filipos: completad mi gozo entonces. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. ¿Se dan cuenta de esta frase o de esta oración? ¿Cómo es redundante? Y es redundante de manera intencional. Pablo, o sea, completad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, que quiere decir tener lo mismo, pues, y sintiendo una misma cosa. Pablo está siendo redundante de manera intencional porque se refiere a tener una unidad profunda. Pablo les exhorta que, teniendo todo esto en Cristo, entonces ahora nosotros busquemos tener una unidad profunda. En los versículos 3 y 4 se nos dice cómo alcanzar esa meta o esa unidad profunda. Y dice así Pablo: evitando la contienda, evitando vanagloriarnos, y más bien siendo humildes y estimando a los demás como superiores a uno mismo, no buscando nuestro propio bien, sino el de los otros. ¿Suena fácil? No, ¿verdad? Es una gran tarea. La verdad es que no es fácil controlar nuestros impulsos, no es fácil evitar contienda. Es algo que nos cuesta trabajo, como humanos nos cuesta trabajo, y como humanos en comunidad todavía más difícil. A veces no es fácil mantener nuestros pies en la tierra y mantenernos humildes y considerando a nuestros hermanos como mayores, y no solo eso, sino además procurando su bien. Pero ¿cuál es la clave aquí para lograrlo? Una vez más, ya lo leímos. No se los puse aquí para que no estuviera tan largo y difícil de leer en la pantalla, pero los siguientes versículos de este pasaje nos hablan de Jesús como nuestro ejemplo. Y dice cómo Jesús no estimó el ser igual a Dios y se despojó de sí mismo para hacerse hombre, humillándose a sí mismo y humillándose hasta la muerte, pues, hasta morir por nosotros en la cruz. Salud. Entonces, iglesia, es Jesús quien nos capacita para tener relaciones, para tener ese tipo de relaciones que son tanto provechosas como placenteras.
a medida que nos parecemos más a Él, a medida que permitimos a Dios, a Jesús, la palabra, al Espíritu Santo ir moldeando nuestro carácter para que se parezca más al carácter de Cristo, es cuando podemos entonces despojarnos de nosotros mismos y entonces parecernos más a Él, ser más como Él, despojarnos de nosotros, amar a los otros, vivir por ellos, vivir para que ellos sean bendecidos, considerarnos menores, mantenernos humildes. ¿Sí me explico? Y avanzando en nuestros puntos, hay otro que les quiero mostrar, y lo podemos ver en Hechos 2, 44 al 47. Ok, gracias, Pablo. Y es teniendo todo en común. Fíjense, este versículo se lo voy a leer primero. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día, o sea, todos los días, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hechos 2, 44 a 47. Para entrar un poquito en contexto, esto que nos está narrando Lucas, el escritor del libro de los Hechos, sucede en el día de Pentecostés. Cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, y después de que reciben el Espíritu Santo, el Espíritu viene sobre ellos y algunos empiezan a hablar en lenguas. Algunas personas se sorprendieron y otros se burlaban, ¿no? Otros decían: están borrachos. Él brinca a la escena y entonces empieza a compartir el Evangelio y empieza a compartir acerca de Jesús y de lo que Jesús hizo y que Jesús había ascendido, etcétera. Pero lo que pasa aquí es el Espíritu Santo viene sobre ellos y varios de ellos creen. Dice la palabra que alrededor de 3,000 almas fueron salvas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Es que la iglesia era pequeña hasta ese entonces, eran los discípulos de Jesús y algunos seguidores, pero en ese momento es un parteaguas cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y se agregan 3,000 almas, 3,000 personas más o menos a la iglesia. ¿Se pueden imaginar eso? Así de la noche a la mañana, bueno, en un ratito más bien, se agregan 3,000 personas a la iglesia. Estos 3,000 almas creyeron el Evangelio, creyeron en Jesús. Y entonces leemos estos versículos que nos explican las características de cómo esos 3,000 más los que ya eran se relacionaban entre sí. Déjenme, vamos a desmenuzar un poquito este versículo. Y antes de desmenuzarlo, notemos nuevamente, quiero recalcar que el hecho es un hecho que estamos hablando del pueblo de Dios. Otra vez, o sea, ya Pedro les compartió y entonces creyeron y entonces fueron salvos. Viene el Espíritu sobre ellos. Y estamos hablando nuevamente de la familia de Dios, de los creyentes, porque ellos reconocieron a Jesús como su Señor. Las características que quiero resaltar de este versículo es, primero, dice: todos los que habían creído estaban juntos. ¿De qué nos habla el hecho de habitar o de estar juntos? Nos habla de que tenían corazones cercanos.
Y saben, estas personas que habitaban juntos después de este suceso, después de Pentecostés, eran personas que no todos se conocían. Estaban aquellos que habían seguido a Jesús y que vieron a Jesús en persona, y los que le siguieron se les unieron, pero aquellos 3,000 que se unieron ese día no tenían nada en común. Muchos de ellos, ¿sí se imaginan la escena? De hecho, muchos de ellos habían iban solamente a la fiesta de Pentecostés, y eran peregrinos de otras ciudades, de otras tribus. Pero cuando se forman parte de la iglesia y aceptan a Jesús como su Señor, entonces ahora tienen que habitar juntos. Tenían corazones cercanos y practicaban la hospitalidad. Recordemos pues que muchos venían de otras ciudades. ¿Y qué es lo que pasa aquí? O sea, ellos querían seguir escuchando de Dios, querían seguir escuchando de Jesús, querían seguir aprendiendo el Evangelio, pues tenían que ser instruidos, ¿cierto? O sea, eran creyentes nuevos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que los que ya estaban ahí, o los que estaban en la ciudad, tuvieron que abrir sus puertas, tuvieron que abrir sus corazones, tuvieron que abrir las sillas de sus mesas. Entonces podemos ver el valor de la hospitalidad, pues, en ellos. Y otro punto es, continuando con el versículo, dice: vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Y esto también podemos ver claramente otro valor, porque consideraban más valioso a Dios y el bendecir y cuidar a sus hermanos, bendecir a los hermanos, que atesorar sus posesiones. Tenían un corazón bondadoso y un corazón que practicaba la generosidad. Y por último, es bien interesante que dice: continuaban unánimes en el templo, o sea, unidos, pensando una misma cosa, sintiendo una misma cosa en el templo, partiendo el pan en los hogares. ¿Se fijan el contraste? Pues, o sea, nos está dando contando cómo convivían en ambos escenarios. No solo en el templo, no solo dentro de estas 4 paredes somos comunidad y somos relacionales, también lo somos cuando nos salimos de aquí y durante toda la semana. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Entonces, en esta última parte del versículo vemos cómo, en resumen, hacían vida juntos. Hacían vida juntos, no solo en las reuniones de la iglesia, no solo los viernes de grupo en casa o los viernes de oración, no lo sé, sino en las reuniones de la iglesia, pero también fuera de esas 4 paredes del templo. Ellos abrían sus casas y vivían juntos, pues, partiendo el pan en los hogares, como dice el versículo. El último punto, con un versículo más que vamos a leer, está en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Si lo quieren buscar. Entonces le doy un trago al café. Y es perseverando en ser iglesia. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 10, 23 al 25? Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
En este último punto, otra vez estamos leyendo a Pablo, y Pablo se dirige a aquellos que ya profesaron su fe en Jesús. Por eso les pide, sin fluctuar, mantenerse firmes en la profesión de su esperanza. Pero entonces Pablo está hablándole una vez más a la familia de Cristo, a los creyentes que tienen su esperanza puesta en Jesús. Entonces, familias, si se fijan como los 3 versículos que hemos leído, bueno, los 4 versículos que hemos leído, contando el de Salmos, nos habla acerca de cómo teniendo a Jesús en medio de nosotros, teniendo a Jesús en nuestras vidas, es que podemos tener relaciones tanto provechosas como placenteras. Es solo por medio de Él. Y aquí Pablo los exhorta a los hermanos a los siguientes puntos, que son pues vitales para poder ser una iglesia relacional. Comienza diciendo, los comienza exhortando a mantenerse firmes y sin fluctuar en la profesión de esa esperanza. Ahora, es tarea difícil perseverar en lo que sea. Lo sabemos, ¿no? Yo no sé quiénes de ustedes hicieron propósitos de año nuevo y estaban súper decididos, convencidos y demás. Y acabamos de comenzar febrero y a lo mejor ya no perseveraron en algunas de esas cosas, ¿no? Entonces, perseverar no es fácil. En nuestras propias fuerzas mucho menos, pero lo bueno aquí es que Pablo los alienta con la segunda parte. Después de exhortarlos a perseverar sin fluctuar en la profesión de su esperanza, los alienta con la segunda parte que dice, porque fiel es el que prometió. Entonces, nosotros podremos fallar, nosotros podremos dejar de ser fieles. Nos cuesta trabajo ser intencionales en lo que nos proponemos, en lo que queremos perseverar. Nos puede costar trabajo ser intencionales en ser relacionales como congregación local, como iglesia local. Ser hospitalarios, ser generosos, todo lo que acabamos de leer, pero con Jesús, por medio de Jesús y aferrándonos a su fidelidad y no a la nuestra, no a lo bueno que somos nosotros o a nuestra fidelidad, podemos aferrarnos y lograrlo, podemos perseverar y estar firmes y sin fluctuar. Una vez más, la respuesta, lo que podemos ver aquí es como la respuesta para tener relaciones tanto provechosas como placenteras es Jesús, familia. No, de verdad, no hay vuelta de hoja. Y procurando estimularnos unos a otros, al amor y las buenas obras. Fíjense, se me hizo muy interesante. Hay 2 puntos aquí en este pedacito del versículo. Dice, procurando estimularnos unos a otros. No hay nadie exento de hacerlo, pues. Lo que está diciendo aquí Pablo es que no estamos exentos algunos. No dice que sea una tarea de líderes solamente. No dice que sea una tarea, para algunos cuantos, los ancianos de la iglesia, o de unos pocos a los demás. Lo que está diciendo Pablo aquí es de todos, unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que es tarea de todos como congregación estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esto me llamó mucho la atención buscando el significado de alguna de las palabras que se utilizan en este versículo. La palabra estimularnos en su idioma original, como fue escrita, significa también provocar o irritar. Irritar así en el sentido de molestar, casi. Fíjense, pone este ejemplo, un comentario donde lo leí, y dice, es como cuando golpeas a alguien. De esa manera
nos está invitando Pablo a estimularnos. O sea, si Chess se estuviera durmiendo ahorita, voy y le pongo un sopapo. Y ese es un estímulo para Chess, de mi parte, con mucho amor, para que se despierte, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Estimúlense de esa manera al amor y a las buenas obras. Es un trancazo que te obliga a reaccionar, te orilla a reaccionar. Es interesante, ¿no? La verdad a mí me llamó mucho la atención la manera en que podemos provocarnos el amor y a las buenas obras, según la palabra de Dios, puede ser hasta un poquito agresiva, digamos, ¿no? Pero en amor. Y es provocarnos al amor, porque Cristo quiere que nos amemos los unos a los otros, porque Cristo quiere que reflejemos su amor por los otros. Y entonces es válido. Si estás extrañando a alguien porque no viene el domingo a la iglesia, hace mucho que no lo ves, dale un sopapo espiritual como estos que está hablando Pablo y estimúlalo en amor. Dice al final Pablo, no dejando de congregarnos. Como escuchábamos en el poema al inicio, hay muchas cosas que suceden cuando la familia de Dios se congrega. Independientemente de dónde lo hagamos o cuándo lo hagamos, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, en la casa de algún miembro de la iglesia o en la calle o donde sea, hay muchas cosas que suceden para bendición nuestra, para edificación de la iglesia, para edificación de nosotros mismos y para bendición del mundo que nos rodea cuando nos congregamos. La palabra habitar, de la que estábamos, se utiliza en el Salmo al inicio que leímos. Esa palabra habitar significa también en su idioma original permanecer, conlleva la idea de permanecer. No es algo de un ratito, no es algo de solo los domingos o cada 15 días cuando toca grupo en casa, ¿no? Lo que nos está invitando el salmista es a habitar, a perseverar, a permanecer juntos. Sé que no podemos, comprar una colonia y vivir todos juntos y enclaustrarnos ahí y demás, pero sí podemos hacer comunidad en muchísimas formas. Y además, como lo leíamos también, ¿no? Unidad en nuestros corazones, unidad por medio de Cristo, unidad cada que podemos, unidad abriendo nuestras casas, abriendo nuestras mesas, comiendo, partiendo el pan juntos. Hay infinidad de formas en las que podemos perseverar habitando juntos, buscando la armonía y poniendo a Jesús en el centro de nuestras vidas para que podamos habitar en armonía. La verdad es que podríamos parafrasear este versículo del inicio de Salmos 133 de esta manera. Y es, miren cuán provechoso y cuán placentero es perseverar juntos los que aman a Cristo, estando Cristo con ellos. ¿Sí me explico? Creo que pudiéramos resumir esta palabra y esto que les he querido mostrar en esta mañana con estos 4 versículos de esta manera. Es algo bueno y provechoso, bueno y placentero, que además le agrada a nuestro Dios. Para comenzar a cerrar, en todos los versículos podemos ver algo en común y creo que quedó muy claro. No es posible vivir de esta manera que hemos hablado el día de hoy, a menos que sea por medio de Jesús. Solo a través de Él y poniéndolo a Él en el centro de nuestras vidas es que podemos tener este tipo de vida relacional. Hoy nos hemos enfocado en cómo podemos ser relacionales como un valor dentro de la iglesia.
dentro de Central Gracia, pero sin embargo, déjenme decirles que Jesús también se ve reflejado en nuestras relaciones externas, pues nuestras relaciones fuera de la iglesia, fuera del contexto de los que somos la familia de Dios. Recordemos que nosotros reflejamos a Jesús. Es importante la comunidad, importantes las relaciones, importante nuestra comunidad como iglesia, como hermanos, pero es donde también vamos moldeando, porque vamos moldeando nuestro carácter, nos vamos nutriendo y podemos salir entonces y reflejar a Jesús allá afuera, pues. No donde nada más están nuestros hermanos, sino allá afuera. Donde en nuestros trabajos, con nuestras familias, con aquellos que no conocen aún a Jesús, con las personas con las que nos topamos en el camión, con aquellos que nos molestamos porque vamos en el tráfico y se nos cruzaron, con nuestro jefe que nos hace la vida de cuadritos, con nuestros vecinos. De verdad, solo llevémonos esto, pues, que si Dios, Jesús en nuestra comunidad, Jesús poniéndolo al centro de nuestras relaciones, también puede afectar nuestra vida externa, cómo nos relacionamos, con quiénes nos relacionamos. Podemos extender estos valores al mundo y para resumirlo, lo podemos ver en Jesús. Jesús amaba a sus discípulos, Jesús amaba a su iglesia, amaba con quienes caminó con todo su corazón y con aquellos que le buscaban. Pero, ¿saben? Amaba al mundo por el que él iba caminando también. Y lo podemos ver en su vida, lo podemos ver en su caminar, en las obras que él hizo, en todo lo que nos enseñó. Amaba a su gente, amaba a sus discípulos, pero también amaba al mundo. Y tan lo amó que fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. ¿Sí queda claro? Muy bien, entonces déjenme terminar con esto, familia. No perdamos de vista cuán provechoso y placentero es tener comunión entre nosotros. Es Jesús quien nos convierte en familia y Él se deleita en ello. Por medio de Él somos capaces de vivir juntos en armonía. Partiendo de la certeza de que Jesús está con nosotros, busquemos parecernos más a Él, despojándonos de nosotros mismos y procurando el bien de los demás. Abramos nuestros corazones, abriendo también las puertas de nuestros hogares y las sillas de nuestras mesas, siendo hospitalarios. Démosles el valor apropiado a nuestras posesiones, valorando más a Dios y siendo generosos los unos con los otros. Hagamos vida juntos en todo lugar y en todo momento, poniendo a Jesús al centro de nuestras vidas y descansando en su fidelidad para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y déjame decirte, si esta es la primera vez que escuchas de Jesús, si esta es la primera vez que estás aquí con nosotros visitándonos, si tú piensas, necesito a Jesús en mi vida, necesito a Jesús en mis relaciones, si has estado buscando que tus relaciones sean provechosas y placenteras, pero hasta el momento has fracasado en ello, te animo. Creo que hoy es el día en que puedes venir delante de Jesús, entregar tu vida a Jesús, creer en Él para perdón de pecados y creer en Él como nuestro Salvador, para que Jesús venga en medio de tus relaciones y tu vida empiece a cambiar en estas áreas.